¡Jugones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el día de hoy vamos a analizar una partida entre el jugador bielorruso y el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, que se disputó en el Campeonato Mundial Blitz de 2022. ¿Y qué tiene de especial esta partida? Os podréis preguntar. Todos los jugadores estaban sentados esperando a que el árbitro diera la señal, excepto Magnus Carlsen, que se encontraba en paradero desconocido. Una noticia que se volvió viral en redes, ya que el número 1 apareció en la sala corriendo y con solo 30 segundos en su reloj. ¿Cuál creéis que fue el resultado final? Vamos a analizar la partida. El árbitro da la señal para que comiencen las partidas y Kovalev, quien había decidido deportivamente esperar a Magnus Carlsen, se ve obligado por el árbitro a realizar el primer movimiento. Decide abrir con E4, apertura peón de rey, y 2 minutos y medio después aparece Magnus Carlsen para realizar la jugada E6. Fijaos que en la parte inferior derecha podéis apreciar el tiempo de Carlsen, que ya tan solo contaba con 31 segundos. Es importante recordar que el ritmo de esta partida era de 3 minutos más 2 segundos por jugada. D4 por parte de Kovalev, D5 y E por D5. El jugador bielorruso decide emplear esta variante del cambio, que no es la más ambiciosa con blancas para luchar por la ventaja. En cualquier caso, tras E por D5 vemos una posición simétrica en la que Kovalev, tras caballo F3 y alfil D6, decide atacar rápidamente en el centro con la jugada C4. Caballo F6 por parte de Magnus Carlsen, y en este momento Kovalev gasta casi 1 minuto de reloj para realizar la jugada caballo C3. Esto sin duda es algo que tenemos que evitar a toda costa en partidas Blitz, sobre todo cuando es nuestro rival el que cuenta con problemas de tiempo. Fijaos que Magnus Carlsen con el incremento había conseguido acumular hasta 35 segundos, pero Kovalev gasta 1 minuto para realizar la jugada caballo C3, que es sin duda pues una jugada totalmente natural. Pero ahora vais a entender por qué decidió gastar tanto tiempo en esta jugada. Enroque corto, y en estos momentos gasta 40 segundos de reloj de nuevo para realizar la jugada natural y principal en esta línea C por D5. Seguramente Kovalev aquí estaba valorando la posibilidad de continuar con C5. Una jugada pues muy normal en estos momentos, que pretende restringir la actividad del alfil de casillas negras, obligándole a retroceder hacia la casilla E7, y ahora lo que pretenden las negras es luchar contra la cadena de peones, con la jugada B6. Con esta jugada, las negras consiguen crear la ruptura en el flanco de dama, y las blancas no pueden de ninguna forma mantener esa cadena con jugadas como B4 y o A3, debido a que tras A5 las negras quedarían mucho mejor. Fijaos, por ejemplo, tras la jugada alfil D3, las negras aspiran a romper la cadena de peones, y si las blancas se resisten después de A5, no puede sostenerse por que la torre está clavada. Fijaos que la torre está indefensa y por lo tanto ahora las blancas estarían en una posición perdedora. Por esta razón, seguramente Kovalev decidió continuar con la jugada C por D5. Torre E8 por parte de Carlsen y alfil E2. Fijaos que Kovalev ya cuenta con 1 minuto y medio en su reloj y Carlsen con 36 segundos. Ya la diferencia no es tan grande. Caballo BD7 por parte de Carlsen, donde su objetivo es recuperar el peón sacrificado con jugadas como caballo B6 y caballo B por D5, donde las negras aquí, en este tipo de posiciones, aspiran a contar con un fortísimo caballo en la casilla D5, que justo enfrente del peón aislado D no podrá ser atacado por peones enemigos. El objetivo también de las negras es tratar de cambiar el mayor número de piezas posibles, ya que son las que cuentan con una ventaja estática en la posición, gracias a ese peón aislado en la columna D, que podría ser fácilmente atacado a través de la columna semiabierta de con jugadas como torre A D8. Enroque corto por parte de Kovalev y H6, una jugada de mejora por parte de Carlsen que evita esta posible clavada molesta sobre el caballo de F6. Torre E1, y esta jugada los módulos de análisis la critican un poco. La jugada principal en esta variante se trata de alfil C4, con el único objetivo de mantener defendido el peón de D5. Las negras podrían continuar con caballo B6 y tras alfil B3, las blancas conservan el peón, pero a cambio las negras tienen compensación. Tras
una jugada como por ejemplo alfil G4 o bien alfil F5 o A5, donde como os digo, las blancas podrían quedar con el peón de ventaja, pero fijaos que esos peones en la columna D tampoco generan muchos problemas a las negras. En cambio, después de una jugada como alfil G4, fijaos qué molestias tienen ahora las blancas para tratar de librarse de esa clavada. En cualquier caso, aquí el jugador bielorruso decidió continuar con la jugada torre E1, caballo B6 por parte de Carlsen y va a recuperar directamente el peón, debido a que la jugada dama B3 ahora no es posible, fijaos. Si las blancas decidiesen mantener la defensa del peón, tras caballo por D5, caballo por D5, caballo por D5 y dama por D5, las negras quedarían completamente ganadas con este ataque a la descubierta con alfil por H2, rey por H2 y dama por D5. Por supuesto, esto Kovalev no iba a dejárselo ni mucho menos y decide continuar con caballo E5, plantando un fuerte caballo en territorio enemigo, invitando a Magnus Carlsen a recuperar el peón con la jugada alfil por E5, D por E5 y torre por E5, que Carlsen por supuesto rechaza, ya que esto solo mejoraría la posición de las blancas tras una jugada de continuación como alfil F4, atacando a esa torre en el centro y creando serios problemas a las negras. Carlsen decidió continuar con caballo por D5, alfil F3 por parte de Kovalev, presionando en el centro, y C6, consolidando a su caballo centralizado, que como os decía, justo delante de ese peón aislado no va a tener ningún problema. Dama B3, dama B6 y en estos momentos se producen una serie de cambios que sin duda va a beneficiar a Carlsen, debido a que, a pesar de que Kovalev ha conseguido dañar un poco la estructura de peones del flanco de dama de Carlsen, está compensada por la pareja de alfiles. Además, ese caballo, fijaos que no cuenta con una buena casilla en el tablero. De hecho, tras la jugada alfil de 2, Magnus Carlsen directamente expulsa al caballo de Kovalev con la jugada F6 y tras caballo D3, como os digo, no hay casillas fuertes para el caballo. Torre por E1 por parte de Carlsen, alfil por E1 y torre A4. Una jugada profiláctica muy fuerte que no solo evita el posible cambio con alfil B4, sino que también ataca a ese peón aislado en la columna D. Alfil C3, única jugada para defender el peón, y alfil F5 por parte de Carlsen. Fijaos cómo la pareja de alfiles se empieza a imponer poco a poco en la posición. Caballo E1, una jugada también dudosa por parte del jugador bielorruso, pero también muy humana, ¿verdad? Nos están atacando el caballo, tenemos que retirarlo o bien defenderlo con una jugada como torre D1, algo que no funcionaría porque el peón de A2 quedaría indefenso. Aquí los módulos de análisis recomiendan la jugada B3, una jugada intermedia muy difícil de ver en estos ritmos que evita ese... se libera un poco de la posición, expulsando a la torre hacia la octava fila, y después de caballo B4 los módulos de análisis consideran que la posición está igualada. El problema es que tras caballo E1, como os digo, ahora la posición de Kovalev es muy pasiva y Carlsen, después de rey F7, sencillamente se dispone a mejorar su posición llevando a su rey hacia el flanco de dama o al centro y poco a poco seguir presionando. Esta jugada la critican un poco también los módulos de análisis, ya que consideran que B5 es una jugada muy fuerte. La idea de las negras en esta posición es continuar presionando en la posición. Imaginaos si aquí las blancas decidiesen jugar con una jugada inútil como F3 después de B4, alfil de 2 y B3, las negras ya estarían ganando. Crean un ataque directo sobre el peón de A2 y sobre el peón de D4. A lo que Kovalev tenía pensado seguramente continuar con A3, pero fijaos que esto tampoco funciona debido a que la torre está indefensa y por lo tanto B4 llegaría en mejores condiciones aún. Rey F7 por parte de Carlsen, se le escapó esa jugada fortísima que sería B5, A3, B5 ahora sí, torre C1, torre C4. Carlsen va poco a poco mejorando su posición y en estos momentos con 5 segundos Kovalev comete un error grave con la jugada torre D1. Pero fijaos que Carlsen también contaba con muy poco tiempo en el reloj. Hay que decir que tenía 10 segundos y la táctica que se le escapó no era tan difícil de ver. Pero es que, recordad, jaquetones, que Carlsen llevaba con 30 segundos toda la partida y es muy difícil mantener el ritmo en esas circunstancias. B4, como os digo, error grave, ya que alfil por A3, que seguro que muchos de vosotros habréis averiguado esta jugada,
conseguía ganar un peón directamente y por lo tanto conseguir un final ganado. Ese caballo sigue contando con los problemas de antes, no tiene buenas casillas de apoyo y por lo tanto la posición de las negras está completamente ganada. Torre D1, B4, A por B4, alfil por B4, poniendo presión en C3 y tras torre por B4, ahora la idea de Carlsen es poco a poco mejorar su flanco de rey y mantener la restricción de las piezas blancas. Esa torre está muy pasiva, únicamente cumple la labor defensiva sobre los peones en B y en D. La torre de Carlsen, en cambio, está muy activa en el flanco de dama, creando ese ataque doble sobre los peones, y el caballo N1, desde luego, tampoco cuenta con muy buenas casillas. Únicamente podría saltar hacia F3 en busca de mejorar su posición, pero es que fijaos que en F3 tampoco está haciendo prácticamente nada, ¿verdad? F3 por parte de Kovalev, H5, Carlsen poco a poco mejora su posición, colocando sus peones en casillas negras para así no restringir la actividad de su propio alfil y también controlar esos posibles saltos de caballo o incorporaciones del rey al ataque. G3, H por G3, H por G3 y rey E6. Es el momento de mejorar la posición del rey hacia el flanco de dama y ahora podéis ver cómo el peón situado en G5 cumple una labor fantástica, ya que evita esos posibles saltos de caballo hacia F4 o H4. Rey D6, caballo E3, alfil E6 y como sabéis, jaquetones, Carlsen es un auténtico experto en finales. Y mirad de qué manera poco a poco mejora su posición para acabar llevándose la victoria. Hay que decir que aquí los módulos de análisis evalúan la posición de igualdad, pero sin duda es mucho más difícil jugar aquí con blancas, ya que, como os digo, la actividad de las piezas negras es mucho mayor a la de las blancas. Como veis, el rey está alejado, la torre únicamente cumple la labor defensiva que comentábamos antes y el caballo N3 no cuenta con buenos saltos. Torre A1, torre D1, torre A2, torre D2 y B5. Carlsen decide avanzar su peón B para seguir presionando alfil B5 jaque, rey C2, alfil C4, rey B1. Kovalev, con muy buen criterio, lleva a su rey a la defensa, pero ahora es Carlsen quien decide atacar por el flanco del rey. Caballo por C4, D por C4, y este es el gravísimo error que cometió Kovalev, que le costó ni más ni menos que la partida, ya que tras los cambios, fijaos cómo Carlsen consigue esta posición completamente ganada, donde su idea es seguir mejorando su rey, centralizándolo en la casilla D, tiene el control absoluto de la columna E, es dueño y señor de la columna abierta, quiere atacar al peón situado en F3 y con esa mayoría ahora en el flanco de dama, pretende crear un peón pasado y así poder ganar la partida. D5, torre E3, una jugada que los módulos de análisis critican un poco, pero no es nada grave. Fijaos que la posición ya está completamente ganada. Aquí el módulo de análisis recomienda la jugada B3, pero con tan pocos segundos en el reloj, desde luego hay que jugar de manera práctica y sencilla. Y torre E3 es sin duda la jugada más humana, creando un ataque fuerte sobre el peón de F. Torre D4, B3, rey D2, torre por F3, torre por C4, rey por D5, torre D4 y tras esta línea forzada, aquí Carlsen queda en una posición completamente ganada. Fijaos, rey E5, torre B6, torre por G4 y dos peones pasados y alejados en el flanco de rey fueron más que suficientes para ganar el final. De hecho, tras la jugada B4 y torre B2, Carlsen coloca su torre detrás del peón pasado para mantenerlo controlado y ahora se dispone sencillamente a mejorar la posición de su rey, lanzar sus peones pasados en G y en F, y aquí, por lo tanto, Kovalev decidió rendirse y fue como Carlsen consiguió ganar esta increíble partida con tan solo 30 segundos en el reloj. Una gran partida por parte del jugador noruego que jugó con una precisión de 92,7%, teniendo en cuenta que tan solo contaba, repito, con 30 segundos en el reloj. Impresionante. Magnus Carlsen volvió a demostrar una vez más por qué es el mejor jugador del mundo y espero que hayáis disfrutado este análisis. Espera. No te vayas aún, te recuerdo que en la descripción del vídeo tienes acceso gratuito a las clases de prueba del curso de Miguel Santos, las 100 estrategias ganadoras. No dudes en realizarlas porque estoy seguro que te van a encantar, jaquetones. Entra ya, que es gratis. ¡Adiós!